presencia, Padre, la que nos inunda, Padre Santo, la que nos llena, Señor. Gracias, Papá, te pedimos que este taller, Señor, sea de bendición para cada uno, Señor amado, que cada uno se vaya con un aprendizaje nuevo, Señor amado, que todo venga de ti, Señor, con tu palabra, Padre, que lo primero y principal, Señor amado, porque se va a hablar en este lugar, Señor amado. Te bendecimos y te damos gloria, Señor amado, y bendecimos a las personas, Padre Santo, de los hermanos que van a llegar, bendecimos a los hermanos que han llegado también aquí en este momento. Te damos gracias por preparar este momento y este lugar, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, honra, toda la gracia que muestra, gracias a Dios, Señor amado. Amén y amén. Bueno, primero vamos a hablar un poco lo que es salud financiera, ¿sí? Vamos a hablar un poco lo que es lo que dice el Señor acerca de nuestras finanzas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestras finanzas? ¿Cómo tenemos que manejar nuestras finanzas? Según lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Así que vamos a desarrollar varios conceptos, ¿sí? Más o menos son 10 conceptos básicos de la palabra, ¿sí? Hay mucho, es un tema muy extenso, o sea, hay un montón de cosas para hablar de las finanzas, pero en principio vamos a hablar de lo básico, ¿sí? Lo que tenemos que empezar a aprender como cristianos, como hijos de Dios y de lo que se nos concedió administrar, ¿no es cierto? Así que vamos a 1 de Timoteo 6:10, lo vamos a tener que buscar como antes, como buscábamos y no teníamos proyector. El que lo encuentra y lo quiere leer. 1 de Timoteo 6:10. Y dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sí? Tenemos que saber que Dios, en su palabra, desde el principio, habla de dinero, habla de contabilidad, ¿no es cierto? Cuando el Señor crea el cielo, la tierra, todo eso está contabilizado. O sea, primero en un día creó una cosa, en el otro día creó otra cosa, o sea, y siempre está bien detallado desde Génesis, ¿sí? Las cosas que hizo el Señor en base a números, ¿no es cierto? Después, no es casualidad que en su palabra tenemos un libro completo que habla de números. O sea, número es todo números. O sea, si vamos a los números, hablan de cómo estaba el pueblo dividido, ¿no es cierto? El Señor había mandado a censar y hacer toda una división de los pueblos. Así que podemos ver que el dinero no es malo, que la contabilidad no es mala. De hecho, el Señor lo hace y lo hizo desde el principio de los tiempos, ¿no es cierto? El tema es el amor al dinero. ¿Dónde nosotros ponemos nuestra atención? Que es que muchas personas lo hacen y, como dice la palabra, se han desviado de la fe, ¿sí? De hecho, podemos ver también en la palabra, en el principio, no que eran muy prósperos, tenían muchas riquezas. O sea, si uno se pone a leer la palabra, se pone a leer que las túnicas eran de tela fina, que los templos los edificaron con buenas maderas, que las columnas eran de oro, o sea, era todo, tenían mucha riqueza en ese momento, y por eso el Señor, obviamente, después tuvo que ir aclarando cosas, porque todo se fue transversando, y pasó esto de que empezaron a poner su corazón en las riquezas, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver eso, que desde el principio, desde los tiempos, está instalado el tema de que el Señor nos habla de contabilidad. Así que bueno, vamos a ir a los conceptos que yo les hablaba, que son importantísimos como cristianos, que debemos saberlo, ¿sí? En principio, el primer punto, si quieren ir anotando, ¿sí? Tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que yo aprendí del dinero?
Entonces, ¿cómo es hoy en día? Pónganse a pensar un poquito, ¿cómo es mi relación con el dinero? ¿Qué es lo que aprendí del dinero? Eso es un poquito interiormente, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de evaluar nuestra alma con la relación al dinero, ¿sí? El punto número 2 es que tenemos que saber que el dinero es una herramienta, ¿sí? Pensemos una herramienta, un martillo. ¿Para qué se utiliza el martillo? Para martillar, ¿sí? Para la redundancia. Nosotros manejamos a la herramienta y no la herramienta nosotros. O sea, el martillo se utiliza, nosotros lo usamos para martillar, el martillo no se martilla por sí solo, ¿no es cierto? Entonces, el dinero debería estar igual. Lo tengo ahí, guardado, lo agarro cuando lo necesito. ¿Sí? El dinero es una herramienta que acompaña nuestros propósitos eternos. ¿Sí? Tenemos que aprender a manejar nuestra herramienta. No que ella nos maneje a nosotros, porque muchas veces estamos tanto tiempo pensando en cómo, porque ella en ese sentido, o sea, tenemos una cierta manipulación, no pensando en el dinero, pensando en el dinero, pensando en el dinero, cómo, ¿no? Yo te manejo a vos, ¿cierto? Y a ver, ¿cuál es nuestro propósito eterno? Acompañamiento a nuestros propósitos eternos, ¿sí? 3. Concepto de mayordomía. ¿Alguien sabe qué es un mayordomo? ¿No? Un mayordomo, yo soy un mayordomo. Yo sirvo. ¿Sí? El mayordomo es el que sirve. Él es el rey, yo soy un mayordomo. Yo le sirvo. ¿No es cierto? Es como un sirviente. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos mayordomos. ¿Y quién es el jefe? Dios. ¿Sí? Él es el que me da esa herramienta. Él es el que me dio la herramienta a manejar. El dinero no es mío, el dinero es del rey, es de Dios. Y yo soy su mayordomo. ¿No es cierto? Mateo, voy a leer Mateo 25, porque me quedé estoy buscando, 14. Leo un poquito, dice, la mayordomía se refiere a la administración responsable y eficiente de recursos, bienes y servicios. ¿Sí? Significa ser responsables con los recursos que se nos ha confiado. Si el Señor nos confió algo, en este caso el dinero, y nosotros tenemos que ser responsables en cómo lo manejamos. ¿Sí? Porque después vamos a rendir cuenta. Va a venir nuestro mayordomo y va a decir, ¿qué hiciste con el dinero que yo te di? ¿Sí? Tenemos que, como mayordomo, buscar la eficiencia. Tenemos que maximizar y tener un impacto positivo de los recursos. ¿No es cierto? Y como mayordomos tenemos que tener generación. ¿Sí? Es decir, compartir con otros y contribuir al bien común. Tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores. Por eso, Mateo 25, al 14, N20. Yo lo voy a buscar. Esta es una palabra súper conocida, que por lo general lo usamos para los dones, para los talentos, pero también ahí está, habla de las finanzas, ¿no? Dice, después llegó el que había recibido, 24:14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, ¿sí? A los que servían a él. 14, sí, 25:14. Y les encargó sus 1000 y a otro solo 1000, cada uno según su capacidad.
5.000. Señor, dijo, ¿usted me encargó 5.000 monedas? Mire, he ganado otras 5.000. El Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas, mire, he ganado otras 2.000. El Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo, lo que es suyo, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubieras recibido con interés. O sea, algo hubieras hecho. Algo, no sé, pero que las hubieras enseñado y algo hubieras hecho. ¿Sí? Quítenle las 1.000 monedas y déselas al que tiene 10.000. Le sacó las monedas y se las dio al otro, que supo administrar. Entonces, volvemos al concepto de mayordomía. Tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor se nos ha otorgado. En este caso, dinero. Mi dinero. No es mi dinero, es el dinero del Señor. A usted di un salario, a usted di otro, a usted di otro, a usted di otro, a usted di otro, conforme a lo que puedan manejar cada uno. Porque es la palabra. Entonces, si en lo poco me fueren fieles, el Señor en lo mucho me fuera. ¿Sí? Entonces, hoy tengo esto. Pero quiero administrarlo bien. Hoy gano esto. Hoy es lo que me ingresa. Pero esto que me ingresa, yo quiero administrarlo bien. Si quiero ser buen mayordomo de lo que hoy tengo. ¿No es cierto? Vamos al punto número 4. ¿Se entendió el concepto de mayordomía? Debemos tener una planificación financiera. ¿Sí? Lo que sucede es como lo que hoy les explicaba, así que en muchos casos estamos preocupados de cómo vamos a pagar tal o cual cosa, ¿no es cierto? Sin tener, porque no tenemos una planificación de nuestras finanzas, sí tenemos que entender que presupuestar no es falta de fe, ¿sí? Porque muchas veces, Dios proveerá, ¿no es cierto? O sea, vamos que Dios va a proveer y desparramamos el dinero como sea, o directamente no planifico porque bueno, el Señor va a proveer, después vemos. No. Tenemos que tener una planificación financiera. ¿Sí? Dice Proverbios 24:27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. ¿Sí? Y Lucas 14:28. Lucas 14:28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿No? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000?
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Acá habla de que dice, o sea, ¿quién se pone a edificar sin planificar? ¿Quién hace algo sin planificar? Podemos empezar algo sin avergonzados porque no lo planificamos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces tenemos que empezar a planificar nuestras cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá? Me cuesta mucho de acá a un año, porque hay gente que por ahí tiene esas cosas de que necesita a corto plazo hacer. Yo soy una de esas que necesita hacer las cosas a corto plazo. Pero planifico lo que voy a hacer de acá unos meses con mi finanza. Acá 3 meses. Me voy a proponer en 3 meses hacer tal cosa, tal otra. A organizar de esta manera. De acá a 3 meses. ¿Sí? El punto número 5, o sea, esto es el tema de planificación que va enganchado con el punto número 5, que es el presupuesto. ¿Sí? ¿Saben lo que es un presupuesto? Un presupuesto es lo que nos ingresa. ¿Cuánto nos ingresa mensualmente? ¿Sí? ¿Cuánto pagamos? ¿Qué es lo que tenemos que pagar? ¿Qué es lo que muchos no lo hacemos? Pero es algo bíblico. O sea, el Señor dice, planifiquen. Planifiquen. Hagan. ¿Qué van a hacer? No podemos andar por la vida sin saber qué es lo que vamos a hacer de nuestras finanzas. Porque es algo que somos mayordomos también. ¿Sí? Y en esto de presupuestar entran nuestras ofrendas, ¿no es cierto? Nuestro diezmo, porque muchas veces damos lo que nos sobra, porque no tenemos idea de cuánta plata tenemos, ¿sí? No tenemos idea de lo que nos ingresa, de cuánto nos sale. Por eso es importante en esto que podamos anotar todos los días, porque lo más así que es muy minucioso, pero por ahí a veces no sabemos en qué se nos drena la plata, porque se nos termina yendo y no sabemos en qué. Entonces tenemos que ser minuciosos y bueno, voy a ir al almacén, ¿sí? ¿Cuánto gasté? Te digo en mi matrimonio, a hablar con mi pareja, mira, ¿cuánto gastaste? ¿Qué gastaste hoy? ¿Qué hiciste que compraste? ¿Sí? Porque a veces él gasto, imagínense, él gasto por su lado, yo gasto por mi lado. ¿Qué hacemos ahí? O sea, no hay un acuerdo, no hay una planificación, no hay... Y se nos fue. El salario de todo un mes se nos fue en un par de días. Entonces, tiene que haber, ¿sí? En esto se enseñaban algunos empresarios ya que tienen notas en común, ¿no es cierto?, con su esposo, que solamente ponen los gastos diarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, fui al almacén, yo tenía gasté 20.000 pesos, bueno, lo puse. Fue él al almacén, nos fue a cargar nafta, cargó 30.000. Sí, capaz fue 50 en el día, o sea, ¿no es cierto? Pero eso va sumando, son cosas que van sumando y por ahí a veces uno no tiene idea. Esto también contaban algunos, gente que se encarga más de estudiar el tema de finanzas, que a un chico se le iba en café de especialidad la plata, porque todos los días iba a comprar un cafecito. Iba a la cafetería, estudiaba un cafecito y un cafecito. Pero empezó a ver lo que pasaba en sus finanzas. Así como cristianos, como hijos de Dios. Y en un minuto, pónganse a pensar, en un minuto, no sabemos cuánto es lo que nos ingresa y cuánto es lo que nos egresa, estamos en problemas. Tenemos que saber, bueno, más o menos yo gano esto y más o menos pago entre deuda, internet, servicios, este monto. Si en un minuto no sabemos calcular eso, es momento de revisar las finanzas. Es momento de empezar a revisar. ¿Sí? Empezar a ver, no estoy haciendo, no estoy planificando, no estoy presupuestando. Es momento de empezar a revisar. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo que yo les decía, que esto también del presupuesto, de la planificación, tiene que estar, ¿qué es lo que le vamos a traer al Señor? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que traigo? ¿Sí? Porque nosotros en este caso fuimos muy, como que fuimos corregidos, ¿no?, por el Señor, porque nosotros traíamos lo que por ahí había en nuestra billetera, ¿no es cierto? Pero es un versículo que dice la palabra, cada uno de como propuso en su corazón, ¿no es cierto? O sea, me planifiqué mi ofrenda. Yo ya cuando me senté a presupuestar mi planificación, a organizar mis finanzas, que por lo menos una vez a la semana lo tengo que hacer, no puedo dejar pasar, porque no es una vez por mes, es una vez por semana, me tengo
como les decía, el concepto de mayordomía, ¿sí? Entonces, y ahí, bueno, digo, bueno, Señor, esta semana yo voy a llevar mi ofrenda y va a estar paga. Esta otra semana mi ofrenda y a ir planificando lo que yo propuse en mi corazón, ¿no es cierto? Lo propuse, lo puse, ¿sí? En esto había algo que me gustó, que me gustaría que lo leamos, que es Primera de Crónicas 29. Es un poquito largo, pero me parece que es muy lindo para que lo sepamos, ¿sí? Y dice, ofrendas para el templo. El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le hace falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor, ¿sí? Con mucho esfuerzo ha hecho los preparativos para el templo de Dios. Ha conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera. O sea, estaba hablando del templo, ¿no? Del Señor. Y piedras de onir, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. O sea, vamos al concepto primero que les dije, o sea, que era todo con muchas riquezas, ¿no? Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. O sea, David le entregaba todo. 100.000 kilos de oro de Ofir y 230.000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. Para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres, ¿quién de ustedes quiere dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1.000 y de 100.000 lados, los encargados de las obras del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias y donaron para la obra del templo de Dios 175.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata y alrededor de 600.000 kilos de bronce y 3.000 millones, o sea, estamos hablando de muchos números, ¿no? De muchos números. 300.000 kilos de hierro, los que tenían piedras preciosas que entregaron a Hiel, el personista, para el tesoro del templo del Señor. Y esto es lo que a mí me encantó, esto es lo que más impactó mi corazón. Dice, el pueblo estaba muy contento de dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. O sea, algo espiritual sucede cuando nosotros empezamos a dar lo que al Señor, lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, eso tenemos que empezar a buscar, decir, bueno, Señor, un poquito, o sea, empiezo con algo, ¿sí? Otra parte, dentro de su presupuesto, hablamos un poquito de ofrenda, del diezmo, de las deudas, ¿sí? Deudas es un poquito extenso, pero tenemos que saber que las deudas las tenemos que pagar. No queda otra, la deuda hay que pagarla, ¿sí? Si quizás hay gente que está muy endeudada con tarjetas de crédito, hoy en día sucede mucho, no las puedo pagar, me fijo a ver qué puedo hacer con el banco, ¿sí? Aunque me lleve un tiempo pagarla, me tengo que fijar, ir y ver qué puedo hacer con el banco, qué planes de financiación me dan, pero lo tengo que resolver, no lo puedo dejar pasar, ¿sí? Y otra parte de nuestro dinero también debe estar destinado a un ahorro, ¿sí? Tenemos que ahorrar. Proverbios 13:11. ¿Ya lo lees? A ver, Proverbios 3:9, ¿qué dice? Proverbios 3:9. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Sigo leyendo. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de moho. Bueno, ahí también, o sea, seguimos hablando. Hay un montón de versículos que hablan de llevar nuestras ofrendas, ¿sí? Pero bueno, esos son los que más los anoté porque son los que más me habían gustado. Proverbios 13:11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, tenemos que trabajar, ahorrar un poquito, porque eso es el que nos puede, eso es lo que va a ir aumentando, ¿sí? Mínimamente
esto de anotar todo, porque si lo quiero empezar a implementar, de anotar todo, qué sé yo, mínimamente lo tengo que hacer por 3 meses. ¿Sí? Para poder tener ese control de la economía, ¿sí? Pero para que sepan y no se pongan y no se frustren, porque en 3 meses, ay, no me mejoró nada, no me mejoró mi economía, no veo que haya un cambio, tenemos que entender que un hábito financiero se genera entre 1 año a 2 años, ¿sí? O sea, lleva tiempo, no es que de un día para el otro, no es como la dieta que en 21 días estamos más o menos habituados, ¿sí? Esto es un cambio de mentalidad, esto es un cambio totalmente de mentalidad, o sea, no puedo venir haciendo, si tengo mal mis finanzas, yo ponele cuando aprendí esto, vine y le dije a él, estamos haciendo todo mal, estamos re desordenados económicamente, y bueno, gracias a Dios que pudimos empezar a resolver un poco, ¿no?, de lo que estábamos desordenados, gracias para la gloria de Dios, empezar a manejar las finanzas en base a la palabra, en lo que nos decía el Señor, ¿no? Pero lo que más me impactó en nuestro corazón era el concepto de mayordomía, o sea, somos mayordomos, nada me corresponde, nada, o sea, mi trabajo no es mío, yo voy a mi trabajo y tengo que empezar como que si está el Señor, o sea, está el Señor ahí, el Señor me lo dio, mi jefa puede ser mi jefa, pero le estoy sirviendo a Dios, entonces esos son los conceptos que empiezan a cambiar en la cabeza, ¿no? Si soy un emprendedor o si soy mi propio jefe, tampoco soy mi propio jefe, o sea, le estoy sirviendo a Dios con algo de lo que Él me dio para yo hacer, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que entender que es un hábito, ¿sí? Las finanzas también es un hábito, es como leer, como la alimentación, ¿sí? Y tenemos que pedir sabiduría a todo al Señor. En cada paso que demos tenemos que pedir sabiduría. Romanos 13:7. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Sí, o sea, es lo mismo que le decía hoy, o sea, no podemos escapar, no tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar los servicios, ¿sí? Es algo bíblico, está en la palabra y bueno, y lo que uno más o menos ya sabe, ¿sí? El punto número 6, ¿sí?, es que tenemos que reconocer nuestros errores, ¿sí? Si nos equivocamos en nuestra administración, en lo que se nos otorgó, ¿sí? Tenemos que reconocer si hay algo malo, ¿sí? Sí, la verdad que sí, me equivoqué en tal cosa, no estoy haciendo tal otra, no estoy siendo responsable en esta área, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy importantes es reconocer, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no hay salud en las finanzas? Es tanta la gestión que tenemos por resolver ese tema del dinero, ¿sí? Tenemos que saber que el problema de dinero, si es de plata, con plata se soluciona, ¿no es cierto? O sea, es plata, con plata se soluciona. Yo tenía una conocida que decía, si es problema de plata, no es problema, ¿no es cierto? O sea, si se va a solucionar con el dinero, ¿sí? Y a veces también estamos tan preocupados con eso que hasta incluso nuestra oración se basa solo en el dinero, ¿no es cierto? Pedirle al Señor, o sea, dame, Señor, más, abrirme la puerta, dame esto, dame aquello, ¿no? Porque le estamos
12:5. Segunda Corintios 9:6, ¿no? ¿Cuál tenés? Segunda Corintios 9:6. Sí. Entonces el concepto de edad también tiene que estar en nuestra parte de salud financiera, ¿sí? Porque el ser generoso, ¿sí?, también es parte de nuestras bases como cristianas, de nuestros valores, ¿sí? La palabra dice que es mejor dar que recibir, ¿sí? Entonces tenemos que pensar dónde va a estar sembrado nuestra parte de nuestro dinero, en dónde lo voy a sembrar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en una parte? ¿A quién le voy a dar? ¿Con quién voy a ser generoso? ¿Cierto? Vamos a ir leyendo lo que tenés, Isaías 32:8, ¿verdad? Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. O sea, Lucas 38. ¿Leo? ¿Sí? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. A ver qué estoy leyendo. ¿Sí? Rebosando. Bueno, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Así que tenemos que empezar a ver qué parte voy a dar, ¿no es cierto? ¿A dónde o cómo? Tal vez no sea darle la plata en sí, pero si estoy viendo más o menos que yo puedo darle algo, a ver qué te voy a dar, en qué te puedo ayudar, ¿sí? Una parte de mi dinero tiene que estar destinado a comprar algo, ¿sí? Salmo 112:5, ¿sí? El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Presta, o sea, le da al otro, presta, ¿no es cierto? Y segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. O sea, está dicho en la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que ser dadores, ¿sí? Tenemos que sembrar, tenemos que ser generosos, ¿sí? Y la palabra generoso también viene de generar, ¿sí? Entonces tengo que aprender a generar, ¿sí? No solamente ser generoso es tipo, te doy todo, ¿sí? No, genero, a ver qué puedo generar, ¿no es cierto? Que se nos vengan esas cosas de ser generadores, ¿no es cierto? Para poder dar, porque si yo no sé generar algo, algún negocio, algo, posiblemente me cueste más. Entonces tengo que aprender a generar, ¿no es cierto? Entonces por eso viene la palabra de generosidad. Para esto, para poder generar, vamos al siguiente punto, que es el punto número 8, que es la creatividad. ¿Sí? Pidamos al Señor creatividad para poder producir, ¿sí? Para poder dar. Yo produzco, genero, produzco y doy, ¿sí? Acá les voy a dar un ejemplo que había un músico, ¿no es cierto?, que quería ser músico, por así decirlo. Quería tomar clases de piano, ¿sí? Pero el chico, huérfano, había quedado a cargo de sus hermanos, entonces todo lo que a él le ingresaba de dinero mantenía a sus hermanos. Por ende, el dinero para poder empezar sus clases de piano no le alcanzaba. Entonces, lo que hizo este chico, pidió sabiduría, pidió creatividad y generó. ¿Sí? El chico por la noche hacía pan, amasaba pan, los vendía y ese dinero estaba destinado a tomar las clases de piano. ¿Sí? Aprendió piano y fue algo con propósitos eternos, porque él quería tocar para el Señor, ¿cierto? Pero no lo hizo y lo logró hacerlo, entonces generó, pidió sabiduría, pidió creatividad y
Acá vamos a tercera de Juan, yo me había anotado acá porque acá la tengo mal. Tercera de Juan 1, 2, porque tercera de Juan tiene un solo libro. Sí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que primero tiene que prosperar nuestra alma. Primero tenemos que ser sanos. ¿Sí? Así como estamos espiritualmente, se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, primero, como vamos de nuevo al 1, tenemos que sanar el alma para que nuestras finanzas se vean reflejadas. ¿Sí? El motor de la prosperidad es saber que somos colaboradores del Señor. ¿Sí? Tener mis finanzas organizadas para financiar la obra del Señor. ¿Sí? La asignación que tengo acá en la tierra. ¿Sí? Ir a hacer discípulos. Ir a hacer discípulos a veces también salir o movernos implica dinero. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que entender que somos colaboradores de Jesús, que el Señor me mandó a predicar en La Quiaca, y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No es cierto? Movernos implica dinero, hacer cosas implica dinero, entonces el ministerio de Jesús estuvo financiado. O sea, el ministerio de Jesús estaba financiado por gente para que se puedan mover. Entonces tenemos que entender lo mismo, ¿sí? Somos colaboradores. Y el último concepto, y es el más lindo para mí, Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, lo primero que hizo fue dar gracias. ¿Sí? Dio gracias por lo que había. ¿Sí? Entonces, a veces también pasamos mucho tiempo quejándonos por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por lo que no llegamos, y no damos gracias, no podemos mirar lo que sí tenemos. ¿Sí? Tenemos que ser agradecidos con lo que sí tenemos, con lo que hoy hay, con lo que ya el Señor nos dio. Entonces, hay que ser agradecidos. ¿Sí? La gratitud es algo que nos abre puertas. Colosenses 3:15. Dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Segunda de Corintios 9:11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, tenemos que ser básicamente tenemos que agradecer por todo, ¿sí? Por lo que hoy tenemos, por lo que el Señor nos dio, por la fuerza, porque podemos levantarnos día a día, porque podemos trabajar, porque podemos producir. Y si el Señor nos está encargando más, bueno, Señor, dame la sabiduría, dame la creatividad para poder avanzar. ¿Sí? Había un empresario, con este ejemplo ya termino, que el Señor lo había mandado a ofrendar el 50% de sus ganancias. ¿Sí? Pero este empresario estaba endeudado. Tenía deuda, obviamente seguramente el empresario pagar salarios, ¿sí? Y, Señor, pero ¿cómo voy a hacer para ofrendar el 50% de mis ganancias? O sea, es un montón, o sea, era un montón. A este empresario le llevó 2 décadas. Pero ya no pone el 50% de su ganancia, el total de su ganancia. ¿Sí? Así que 2 décadas son 20 años. Así que el mensaje con el que quiero terminar es que por ahí no nos apresuremos y quizás queremos lograr cosas y vemos que está todo negro, sino que tengamos paciencia.
hablamos con nuestros hijos? ¿Es lo que nosotros aprendimos o queremos enseñarle a administrar el dinero? ¿Sí? Nosotros le damos un porcentaje a veces, bueno, vos pensá bien lo que vas a hacer con este dinero, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Sí? Entonces ahí ya le vamos enseñando de a poquito su relación con el dinero. ¿Sí? En nuestra casa está terminando prohibido diciendo tenemos plata, que no la tengamos, lo real. ¿Sí? Pero no nos enseñamos con la palabra. ¿Sí? Es como cuando uno dice, ay, estoy enfermo, o estoy esto, estoy aquello. Lo mismo pasa con la plata. Entonces, empezar a cambiar nuestro vocabulario es la transformación en la vida. ¿Sí? Así que oramos, terminamos con la primera parte y vamos a seguir con la segunda, que es un poco de los números de la iglesia. ¿Sí? Así que, Señor Jesús, te damos gracias, papá, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que trae luz a nuestras vidas, Señor, tu palabra es la que trae